Bienvenidos. A ver, ¿cómo puede ser que dos grupos lean la misma Biblia y lleguen a conclusiones tan radicalmente opuestas? Hoy nos metemos de lleno en un debate teológico clave, las diferencias entre el movimiento conocido como raíces hebreas y la doctrina cristiana, digamos, tradicional. Vamos a desgranar cómo dos maneras de ver el mundo interpretan la misma fe de formas que chocan frontalmente. Y para que no nos perdamos, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a definir las dos visiones. Luego veremos cómo chocan en temas importantísimos como la escritura y la figura de Cristo. Después exploraremos qué piensan sobre la salvación y la identidad. Y para terminar, ataremos todos los cabos para entender por qué la divergencia es tan de fondo. Vale, para empezar a entender todo este lío, lo primero es poner las cartas sobre la mesa. Vamos a definir cada postura, basándonos siempre en el documento de referencia. La pregunta es, ¿cuál es el punto de partida de cada uno? Vamos a verlo. La fuente que estamos usando para este análisis define la perspectiva de las raíces hebreas más o menos así. Es una forma de ver las cosas donde, digamos, el Nuevo Testamento queda un poco por debajo de la Torá. O sea que se vuelve a leer el Evangelio, pero a través del filtro de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Con esta idea como base ya podemos empezar a tirar del hilo y a comparar. Y claro, todo empieza por el principio de todo, la Biblia. El primer choque, y yo diría que el más gordo de todos, es precisamente este: cómo se lee y se interpreta la Escritura. Porque claro, de aquí es de donde sale todo lo demás. Al final, la cosa se reduce a un par de preguntas que son la clave de todo. La primera, ¿qué tiene la última palabra? ¿Cuál es la autoridad definitiva? Y la segunda, ¿cómo se ha ido relacionando Dios con la gente a lo largo del tiempo? Ojo, porque la respuesta que se dé a esto define por completo todo el edificio teológico. Y aquí, ¡zas!, la primera gran diferencia. Por un lado, según nos dice la fuente, la visión de raíces hebreas vendría a decir que el Nuevo Testamento como que se queda corto, ¿no? Que la enseñanza de los apóstoles está subordinada a la Torá. Pero por otro lado, la doctrina cristiana clásica lo ve de otra manera. La revelación es algo que va avanzando, que progresa y que llega a su punto más alto en Cristo. Y por eso es el Nuevo Testamento el que nos da las gafas para entender bien el Antiguo. Y claro, esta forma de ver la Biblia se traslada a cómo se entienden los pactos de Dios. El documento que analizamos apunta a que la visión de raíces hebreas tiende a mezclar el pacto de Moisés, el del Sinaí, con el pacto eterno de Dios. La doctrina cristiana, en cambio, traza una línea muy clara. El pacto mosaico fue temporal, una especie de procesor particular para una etapa concreta. El nuevo pacto en Cristo, sin embargo, es el que va a misa. Es superior y es el definitivo. De hecho, la fuente cita un pasaje de Hebreos que es muy directo. Dice algo así como: al llamar a este pacto nuevo, ha dejado anticuado al primero. Es que más claro, agua, la llegada de lo nuevo cambia las reglas del juego de lo antiguo. Bueno, y si hablamos de la Biblia y los pactos, inevitablemente tenemos que hablar del centro de todo: Jesucristo. Y aquí es donde esas diferencias que veíamos antes se notan un montón, porque nos pintan dos cuadros muy distintos de quién era y para qué vino. Aquí la pregunta del millón es: ¿a qué vino realmente Jesús? ¿Su misión era darle una mano de pintura a un sistema que ya existía? ¿O vino a poner la primera piedra de algo totalmente nuevo y definitivo? Porque claro, según lo que se responda aquí, cambia todo. Y aquí lo vemos negro sobre blanco. La fuente nos dice que la visión de raíces hebreas ve a Cristo, sobre todo, como alguien que viene a restaurar la Torá, a ponerla a punto, por así decirlo. En contraste, la doctrina cristiana afirma que Cristo es el cumplimiento pleno de la ley. Su vida, muerte y resurrección no son una nota a pie de página, son el punto y final, la culminación de todo lo que la ley venía anunciando. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos lo deja bastante claro. Dice algo como que el fin de la ley es Cristo. Y ojo, que la palabra fin aquí tiene miga, no significa se acabó y ya está, sino más bien meta, propósito final. No es que se cargue la moral, para nada. Es que todo ese sistema de ceremonias llega a su destino final en él. Y claro, todo esto que parece tan teórico, al final tiene unas consecuencias súper prácticas. Porque una cosa es cómo ves la Biblia o a Cristo, y otra es cómo eso aterriza en la vida. Afecta directamente a cómo se entiende la salvación y a cómo se vive la fe en el día a día. Y en las preguntas ahora nos tocan muy de cerca. A ver, ¿cómo se salva una persona? Y esa salvación, ¿cómo se nota en la vida? ¿Qué hay que hacer para crecer, para avanzar espiritualmente? Y aquí, según la fuente, llegamos a uno de los puntos más calientes del debate: la salvación, lo que se conoce como soteriología. Se describe que la visión de raíces hebreas propone una especie de pack. Fe en Cristo, sí, pero además hay que cumplir la ley. En cambio, la doctrina cristiana es tajante en esto. La salvación es solo por gracia a través de la fe. Punto.
Cualquier cosa que se le añada, cualquier y además, es que directamente dinamita la base del Evangelio. Y es que la carta a los Gálatas es que es durísima con esto. Dice algo como: los que intentan justificarse con la ley se han separado de Cristo, han caído de la gracia. Y es una advertencia súper seria que deja claro que son dos caminos que no se pueden mezclar. O buscas salvarte cumpliendo la ley, o recibes la salvación como un regalo por la fe. Las dos cosas a la vez, parece que... Y esto nos lleva a la vida cristiana, a lo que se llama santificación. Y aquí demos un poco lo mismo. La fuente nos explica que, desde la perspectiva de raíces hebreas, el crecimiento va muy ligado a cosas externas, rituales, que se come, que fiestas se guardan. En cambio, para la doctrina cristiana, la santificación es un trabajo interior. Es algo que hace el Espíritu Santo desde dentro, como resultado de estar unido a Cristo, no por cumplir una lista de ritos. Vale, y el siguiente paso es lógico. Si las creencias son distintas, la forma de entender la comunidad también lo será. ¿Qué es lo que hace que un grupo sea el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que une a la gente? La pregunta clave aquí tiene que ver con la identidad del grupo. O sea, ¿qué define al pueblo de Dios? ¿Son las cosas que se hacen por fuera, las prácticas externas, o es algo que pasa por dentro, una realidad espiritual? Pues bien, según el análisis que estamos siguiendo, la perspectiva de raíces hebreas pondría el acento en marcadores externos para definir esa identidad, seguir un calendario concreto, una dieta específica, usar ciertos símbolos. La doctrina cristiana, por su parte, ve a la Iglesia como algo espiritual, un cuerpo, y lo que une a ese cuerpo no es seguir las mismas ceremonias, sino compartir el nuevo pacto y la presencia del Espíritu. Hay un versículo en Colosenses que lo clava, que captura esta idea de unidad espiritual a la perfección. Viene a decir que en esta nueva comunidad ya no importan las viejas etiquetas, que si judío, que si gentil, que si circunciso, nada de eso define ya la identidad. Lo único que cuenta es que Cristo es el todo, y en todos. Es una imagen potentísima de una unidad que va mucho más allá de los rituales. Y con esto llegamos ya al final del análisis. Y creo que queda bastante claro que no estamos hablando de 4 detalles sin importancia o de simples diferencias culturales, ¿verdad? Lo que tenemos delante es una divergencia teológica de fondo, una que toca el mismísimo corazón de la fe. A ver, esta tabla lo resume todo de un vistazo. En el tema de la revelación, una visión subordina el Nuevo Testamento, la otra lo ve como la culminación. Pasamos al pacto. ¿Se confunde el pacto de Moisés con el Eterno o se ve como algo temporal? Luego, ¿Cristo es un restaurador de la Torá o es el cumplimiento de la ley? La salvación, ¿fe más obras o fe sola? Y por último, la Iglesia. ¿La identidad se basa en cosas externas o en una unidad espiritual? Es que, visto así, todo junto, se entiende perfectamente la magnitud de la diferencia. Y para terminar, la fuente que hemos seguido cierra con una idea que es muy potente. Dice que esto, en el fondo, no es un debate sobre cultura, ni sobre costumbres, ni sobre si se usan unas palabras u otras. No. Es un debate sobre el Evangelio mismo. ¿Por qué? Porque toca de lleno la suficiencia de Cristo, la naturaleza de la salvación por gracia y la identidad real del pueblo de Dios. Una reflexión final que, la verdad, da mucho que pensar sobre qué es lo verdaderamente esencial e innegociable en la